tal, chicos? Un video más, ¿no? Vamos con la segunda parte de longitud de arcos, ¿no? Ahora lo que haremos es área de un sector circular, área de un trapecio circular, ¿no? Con algunas observaciones, cosas que se demuestran en el primer tema, pero cosas rápidas, ¿sí? Ya saben, una vez más, otro tema más de trigonometría. Tenemos que completar la lista, ustedes ya saben, tenemos que llegar a los 40 videos, todo el curso completo, dando de poquito en poquito para ustedes, mis queridos alumnos. Bueno, ¿no? Recordar que antes de ver esto, si no has visto mi video de longitud de arco, tienes que verlo, ojo, tienes que verlo, ¿ah? Para que entiendas bien esto, porque esta es la segunda parte. La primera parte hicimos lore. Ahí también hay videos de sistema de medición angular para pasar de radianas a hexagesimales. Ahí está. Que vean, chequenle si se han olvidado. Por favor, no se olviden, no se olviden. Ya está. Ahora sí, vamos a pasar de una vez. ¿No? Estoy acá, estamos con Neofumi, el héroe del escudo. Sí, ya se acabó la primera temporada, está bacán, que salga la 2. Bueno, vamos Neofumi, con el escudo. Ahora sí, ya chicos, vamos. Ahora vamos a ver lo que son áreas. Mira, el área de un sector circular, ya sabes, ¿no? Sector circular, él es como una pizza, ¿no? Un pedazo de una pizza. Acá está. Muy bien. Yo lo he separado en tres. En verdad es la primera fórmula y de ahí se deducen las otras tres. Otras dos, perdón. Pero yo le he puesto así. ¿Por qué? Para que sea un orden, para que no te olvides. Tipo MRV. Ya más adelante también sacaremos los cursos de física, ¿no? Todo video de física. Mira acá. ¿Cuándo aplicas la primera fórmula? Teta por r al cuadrado entre 2. ¿Cuándo aplicas esta fórmula? Acá está, te guías, acá está el plagio, mira, mira. ¿Qué? Cuando no tienes la longitud. Ah, cuando tú no tienes la longitud, aplicas esta fórmula. Ya, ¿no? Que es teta, o sea, el ángulo por el radio al cuadrado entre 2. Ahí está, mira, acá tienes tus elementos. El ángulo siempre tienes que tener radianes, ya sabes. Y si no está, lo pasas. Pues por eso ya sabes pasarlo. Acá está la longitud del arco y el radio. Perfecto. Entonces, la primera fórmula, ¿cuándo la aplicas? Cuando no te dan de dato la longitud. Cuando tú no tienes la longitud, aplicas esto, ¿no? Obviamente te tienen que pedir el área. Obvio, ¿no? Obvio. Ya está. La segunda fórmula, ¿cuándo la aplicas? Cuando no tienes el ángulo, no te dan el ángulo, para nada, no lo tienes, ni lo mencionan. Solamente tienes el radio y la longitud. Ah, ok. ¿Y la tercera fórmula? La tercera fórmula es cuando no tienes para nada el radio. ¿Ves? Ah, cuando no tengo para nada de radio, sí, cuando no tienes para nada de radio. Solamente tienes la longitud y el ángulo, ¿ves? Longitud y ángulo. Entonces, cada una de ellas lo vas a hacer, lo vas a utilizar cuando falte una de estas. Mira, te he ordenado todavía, LOR. Ya sabes, la primera, cuando no tengas longitud. La segunda, cuando no tengas el ángulo. Y la tercera, cuando no tengas el radio. Así de fácil, ¿no? Ya lo vamos a ver. No te preocupes. Mira, mira. Ahora, aprovechamos para hacer el área de un trapecio circular. Tú ya sabes, acá está. Mira, tengo la longitud, ¿no? Grande y chiquita. Y esto que está en el medio pintadito, ese es un trapecio circular. Oh, ya, muy bien. ¿Y cómo hay el área de este trapecio circular? Bueno, profe, yo lo hago sin fórmula. Yo aplico LOR en el grande y LOR en el chico. Sí, es cierto, sale así, pero es más trabajoso. Para eso se hacen las fórmulas, ¿no? Ya hay alguien matemático que hace su trabajo y de esas fórmulas crea otra para hacerlo más cortito. Ya está. Entonces, mira, aquí es igual el área del trapecio circular. Acá está longitud grande o mayor más longitud pequeña entre 2 por esta alturita del trapecio, este n que está acá. Ya está. Y ahí tienes tu área. Longitud grande más longitud chica entre 2 por esta altura del trapecio. Y se acabó tu área, ¿no? Directo. Ahora, de acá mismo también puedo hallar el ángulo directo, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué necesito? Simplemente los arcos y la alturita. ¿Cómo sería el ángulo? Sería longitud mayor menos longitud menor entre 2. Y se acabó. Nada más, nada más. Así es. ¿Viste? Ya tenemos dos relaciones. Ah, ok. Ahora, mira, una observación, ¿no? Esto, la relación que hay entre los dos, las dos longitudes y los dos radios. Esto se demuestra con LOR, ¿no? Aplicas LOR en el grande, LOR en el chiquito, despejas el ángulo y te da esto. Pero ya a manera de recordar, para hacer más rápido, ¿no? Los problemas, le he puesto en fórmula. ¿Qué dice? Fácil, longitud mayor entre longitud mayor va a ser igual a radio mayor entre radio menor. Fácil de recordar, ¿sí o no? Super archi papayita. Ya está. Entonces no te olvides, ¿ah?
todas las fórmulas, toda la teoría, para que lo tengas bien bonito, ¿no? Hay problemas donde tenemos que juntar las dos fórmulas acá. Trapecio. Ya lo vas a ver. Lo que tú tienes que saber es indicar quién es quién, no darte cuenta quién es quién y cómo aplicar la fórmula. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahora sí, dejemos la teoría y vamos a la práctica, vamos con todo. Mira, el problema number one, el número uno. Ajá. En el sector mostrado, calcular su área. Ya. Yo me doy cuenta. ¿Qué es lo que no tengo? La longitud. Ah, ok. Acá está, mira, ya está. Ayudadita. ¿Qué fórmula aplico? La primera. Pues qué fácil. Ahí está. Ah, ¿por qué aplico eso? Porque no tengo la longitud. Así de fácil. Ah, ok. Ya está. Simplemente reemplazo y se acabó. Ah, ok, profesor. Muy bien, reemplacemos. Ya sabes que ese tetita lo puedo separar para no confundir. ¿No? Lo puedo separar para no confundir. Porque muchos se marean. Así que lo voy a separar. Y quintos por el radio al cuadrado. ¿Y cuánto es el radio? Tú ya sabes, el radio es 10. Ya está. ¿Se puede separar? Claro, no hay problema. ¿Ves? ¿Entendieron? Simplemente el teta lo puse adelante para que no choque y no te confundas, ¿no? Y no tengas dos fracciones, extremos medios. Lo pasa adelante, no, ahí está. De ahí no pasa nada. Ya pues, esto es 5 por 2, 10. 10 al cuadrado es 100 y 100 entre 10, 10. 10 pi. Se acabó el problema. Super archipapayita, ¿viste? Claro, solamente tenías que darte cuenta que no tengo la longitud y automáticamente, ¡plá! Ya está. Mira acá, en el sector circular muestra calcular su área. Otra vez. Ah, o esta vez sí tengo, mira, esta vez sí tengo la longitud. Tengo, ¿qué no tengo? El radio. Perdón, el ángulo, el ángulo. Entonces miro acá. ¿Cuál? Acá está, pues ya, el plaje. Esto. Ah, bacán. L por R entre. Muy bien. ¿Por qué aplico eso? Porque no está el ángulo, no necesito, no me sirve, no me lo dan. Entonces aplico eso. La longitud es 4pi. Ahí está el 4pi. Problema. Por el radio vale 6 entre 2. Ya, pues 6 por 4, 24 entre 2, 12. Wow, qué difícil. 12 pi. Ya está, ¿viste? Solamente tienes que darte cuenta. Mira lo que tienes y mira lo que te piden. Recordar, solamente recordar. ¡Cha! Muy bien, vamos con la 3. Ah, me piden el área. ¿Qué tengo? Longitud de arco, radio. ¿Qué no tengo? Perdón, ángulo. ¿Qué no tengo? Radio. Ah, tengo longitud y ángulo, longitud y ángulo. No me dicen para nada ni me sirve radio. Entonces veo y mira. Ah, acá está. Cuando no me dan, no tengo, no me sirve, no me interesa el radio, aplico esto. Así de fácil. Ya está. Ah, ya. ¿Qué? ¿Así nomás, profe? Así nomás, pues. Super archi papayita. Ah, ya está. Reemplazo. Mi longitud, ¿quién es? Mi longitud es 6. Ya está. Mi ángulo, ¿cuánto es? Es 2. ¿Está? 6 al cuadrado. 36 entre 4. 9. Uy, qué difícil. Wow. ¿Viste? Hasta ahí, estos problemas han sido para que identifiques y te acostumbres a hallar cada fórmula con su respectivo modelo, ¿no? Acá aplico la primera porque no hay longitud. Acá aplico la segunda porque no hay el ángulo. Y acá aplico la tercera porque no está el radio. ¿Viste? Por eso está ordenadito. Vamos con la 4. Ah, mira, hallar el valor de teta. Uy, el ángulo. ¿Te acuerdas que yo había puesto ahí la formulita para hallar el ángulo rapidísimo? Claro, ¿cómo era? Acá está, mira, ¿te acuerdas? Longitud mayor menos longitud menor entre acá está. ¿Viste? ¿Quién es el n? La alturita del trapecio. ¿Ah? Vamos, vamos. Ahí está. ¿Lo puedo hallar de frente? Claro que sí, lo puedo hallar de frente. Entonces, teta, ¿no? Alfa es de la fórmula, pero me piden teta, ya sabes. Teta es igual a la longitud mayor. ¿Cuánto es la longitud mayor? 6 menos la longitud menor. 3 entre la alturita n, que también es 3. Ya, pues 6 menos 3, 3 y 3 entre 3. Juan, se acabó. ¿Viste? Oh, qué difícil. Esta pregunta un alumno me lo envió de su libro. Ya está, perfecto. Él me dijo, profe, yo no quiero que me lo resuelva, quiero que en un video lo haga para yo aprender. Muy bien, y ahí está, servir. Si es mejor, la ayuda no es lo que piden cada rato que veo, ah, resuélveme esto, ven como 50 problemas en el Face y quieren que lo, no, pues cualquiera dice, ¿cómo lo puedo hacer? Recomendaciones, mándenme videos, problemas, sugerencias, no, de frente hazme, no, así no, hijo, no vas a aprender, vas a estar mal así, nunca vas a
preocupar si haces eso. Inténtalo primero. Ayuda después. Ya está. Vamos con la pregunta número 5. Mira la 5. Igual me piden X. Ya, pues mira, ¿qué tengo? Tengo longitud mayor, longitud menor, la altura, que es lo que nos piden, la altura del trapecio, y el ángulo. Ah, ¿en qué fórmula relaciono los tres? Aquí, pues, ¿no? Y obviamente en el ángulo. Ah, ya. Ya está. Simplemente la aplico. Aplícale, dale, dale. Vamos. ¿Cuánto es el ángulo? Vale 1, ahí me dicen. La longitud mayor, 5. La longitud menor, 2. Y la alturita, acá. Ya está, ya. Muy bien. ¿Ves? Y acá deducimos, ¿no? ¿Cuánto vale X? Ya, pues el X que está dividiendo pasa a multiplicar al 1. Y eso sale X. Y 5 menos 2, 3. ¡Ay, qué difícil! Oh, profe, me está estafando, ¿ah? Bueno, estos videos son básicos para la gente que no tiene mucho nivel, que no se ubica mucho, que el profesor te trauma. Ya está. Pero poco a poco subimos el nivel. Mira acá. Hallar el área del sector circular sombreado. Obviamente esto. Ajá. Mira lo que tengo. Siempre fíjate lo que tienes y lo que te piden. Allá. Me piden el área de ese sombreadito. ¿Qué tengo? El arco. La longitud de este arco. 7. ¿Qué necesito para hallar el área de esto? Necesito o bien el radio o bien el ángulo. Cualquiera de los dos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, paso 1, vamos a hallar uno de esos dos. Pero para eso vemos cuál de los dos sale más rápido, ¿no? O hallar el ángulo o hallar el radio. ¿Te puedo hallar los dos? Claro que sí. Le pones un ángulo, le pones un R y aplicas LOR en el chiquito y en el grande. Pero te demoras más. Más rápido es hallar el ángulo. ¿Por qué? Porque ya tienes el arco mayor, tienes el arco menor y tienes la altura del trapecio. Ya está, pues mira, ayúdate, plaje, plaje. Ah, ya, ¿verdad, no, profesor? Claro, pues ya ves. Ya está. Y automáticamente el angulito sale rápido, ¿no? Sale rapidísimo el angulito que nosotros le vamos a colocar. Vamos a colocarle, aquí está, para que no te olvides quién es. Le voy a colocar alfita, como le voy a hallar. Ese ángulo, por la fórmula, sale rapidito, súper archipapayita. Acá está. Arco mayor, ¿quién es el arco mayor? 11. ¿Quién es el arco menor? 7. Entre la altura, ¿cuánto es la altura? 8. Ya está. Y eso te sale 4 entre 8, un medio. Ya está. Ya tienes el ángulo. ¿Viste qué papaya? Sí, pues profe, tenía razón. Ya salió. Pero a ti no te piden el ángulo. A ti que te piden el área. Pero ya tienes el ángulo y tienes la longitud. ¿Qué no tienes? Radio. La tercera, ¿sí o no? Acá está, ¿ves? Claro, acá está. No tienes radio. Por eso hallé el ángulo para rápidamente aplicar esta fórmula. Ah, ya. ¿Qué así nomás es? Así nomás era, pues. Super archipapayito. Ya está. Muy bien. Otra vez, la longitud, ¿cuánto es? 7. Claro, al cuadrado, 49. 49. Teta, ¿cuánto es teta? Teta es un medio. Un medio. 2 con 2 se van, ¿y qué te queda? 49. Ahí está. ¿Viste? Facilito, ¿sí o no? Super archipapaya, ya está. Chao, chao. ¿Qué te queda? 49. Ya está. Simplemente tenías que darte cuenta qué es lo que tienes, qué es lo que te piden. Aquí me di cuenta que tenía el arco y me piden el área. Entonces tenía que hallar o bien el radio o bien el ángulo. Pero por los otros datos era más fácil y más rápido hallar el ángulo. Y ya está. Y ahora sí, aplico la fórmula para hallar el área de lo que sí me están pidiendo. Ya, qué fácil, profesor. Por supuesto, súper archipa. ¿Sí o no? Ya está. Digamos, vamos con la pregunta number 7. Ajá, la 7. Igual, fíjate qué tienes y qué te piden, ¿no? Fíjate. ¿Qué es lo que tienes? Radio y ángulo. También tengo radio mayor. Ah, ya. Mira, automáticamente con estos dos radios te sale la altura del trapecio, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuánto sale esa alturita? Así rómpete la cabeza. Uy, qué difícil. Esa alturita, ¿cuánto sale? 4. Pues 7 menos 3, 4. Segmentito, justo lo que hicimos el otro día. Ah, ¿te acuerdas, cierto? Claro. Muy bien. 4. Ahí está.
Esto vale 4. Perfecto. Ya está. ¿Viste? ¿Por qué, profe? Porque todo vale 7 y esto vale 3. 7 menos 3, 4. Ah, ya. Ahora sí, ya tengo todo. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo hallar de dos maneras. Explicamos el tema pasado. Puedo hallar LOR en el grande, LOR en el chico y lo resto. Pero como estamos en el tema de hoy día de sector, vamos a hallar este trapecio por la fórmula. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Los dos arcos. Bacán. Entonces aplicamos LOR, pues. Vamos a aplicar LOR. Vamos a aplicar LOR. Pero primero vamos a ubicarnos, ¿no? Vamos a ubicarnos L1, ¿quién es mi L1? ¿Y quién es mi L2? Para que sea ordenadito, pues si no, no, pues ya está. Perfecto. Es mi L1 y aquí está mi L2. Ahora sí, paso número 1, number 1. Ya está. El número 1, hallamos L1, ¿no? Y aplicamos LOR, ya tú ya sabes, eso, ¿no? LOR. Bien, LOR. El ángulo, ¿quién es el ángulo? Pi cuarto. Pi cuarto. Tú ya sabes, eso hemos hecho en la clase pasada. Ahí está el video, repásate el video. Ya está. Pum. Por el radio, que es 3. Y eso me sale 3 pi cuarto. 3 pi. Perfecto. Super archipap. Ya está. Ya hicimos L1. Ahora vamos a hallar L2. L2. Ya está. Oye, no te duermas, todavía falta. Espérate, ya vamos a acabar. Ya está. Muy bien. L2 es lo mismo, ¿no? El ángulo es igual para los dos, pero el radio cambia. El radio es 7. Ya 7 porque es el radio grande. Mira bien, oye, no te duermas. Ya está. Se acabó. Y ahora sí, simplemente paso número 2. Hallamos el área del sector circular porque ya tenemos todo. ¿Cómo lo hallamos? Aquí está nuestro fórmula. ¿Te acuerdas o no? Acá está. El área del trapecio. El área del trapecio es igual al área del trapecio circular. Ahí está. Arco mayor más arco menor entre 2 por la alturita del trapecio. Muy bien. ¿Quién es el arco menor? Ahí está, L1, mira, 3 pi cuartos, perfecto, 3 pi cuartos, más L2, ¿quién es L2? 7 pi cuartos, 7 pi cuartos, 7 pi cuartos, ¿y cuánto vale N? N vale 4, perfecto, muy bien, ya se acabó, pues, se acabó el problema. ¿Por qué, profesor? Porque ya está, simplemente simplifican. Mitad 1, mitad 2. Ya está. Acá. 7 pi más 3 pi cuartos. ¿Cuánto es? Ya, ese es 10 pi cuartos. 10 pi, 10 pi cuartos. 10 pi cuartos. De arriba. Pero aún queda un 2. ¿Te acuerdas que se simplificó? Por 2. Eso sería mitad, mitad, 2. 10 entre 2, 5 pi. Se acabó. 5 pi. Perfecto. Ya está. Profe, no entender. Acá, pues mira, mitad, 2, mitad, 1. Y 10 entre 2, 5. Se acabó. Profe, hice 2 de lo que quedó acá, pues el 2 que quedó acá. ¿Ves? Ah, ya. Ahora sí, profesor, ahora sí. Ya, pues no te pases, pues se supone que debes saber esto. Se supone. Ya está. ¿Ves? Papayita, ¿sí o no? Super papayón. Ya está. Vamos con la pregunta 8 de mi otro alumno que también usa el mismo libro. Mira acá, nos piden hallar el área de S1 más S2 más S3. Uy, qué fácil. Lo primero que tienes que darte cuenta acá es, como siempre te digo, ver, usa tu Sharingan. Mira, ¿qué es lo que tienes? Ah, tengo los radios, ya, completemos, mira, tengo los radios, ya, vamos a completar. Tengo los radios. A ver. Acá. 8, 4. Este también es 4 porque es el mismo radio que OD, es el mismo radio. Pero como es 4, aquí sería 2 y 2. Ya está. Acá también. Ya tengo todos los radios de todos. ¿Ves? En el S1 el radio es 8. En el S2 el radio es 2. Y en el S3 el radio es 4.
Ya tengo los radios, bacán. ¿Qué necesito? Ah, necesito o bien la longitud o bien el ángulo. Longitud no tengo, fue. Pero el ángulo sí me dan. Mira, sí me dan. Ah, oh. Profe, pero acá tengo 90. Alfa, alfa no tengo. Oye, ya pues, no te pases, ¿ah? Bueno, ya por ti no me lo voy a hacer, ¿ah? ¿Cuánto suman los tres? 180. Entonces sería 90 más 2 alfa más 2 alfa es igual a 80. Ya pues, el 90 pasa a restar, sale 90. Ah, bacán, 90. ¿Ves? Que facilito. Y ahí automáticamente ya tienes el alfa. Ah, el 2 pasa a dividir. ¿Y cuánto te sale alfa? Alfa sale 45. Pero ojo, tú no quieres el 45, ¿no? Porque tú sabes que el 45 está en sexagesimales. Tú lo que quieres es en radianes. Obviamente tú ya has visto mi video y sabes pasarlo, ¿no? Y 45 es conocido, pues 45 es pi cuartos. No te olvides, pi cuartos. ¿Ah? Pi cuartos. Tiene que estar en radianes, no te olvides. Tiene que estar en radianes. Ahí está, pi cuartos. Ya está. Ahora sí, ya tenemos todo. Vamos a hacer cada uno. Vamos. Perfecto. Ah, ¿qué tengo? Ah, mira, tengo radio y ángulo. Radio y ángulo. ¿Qué no tengo? La longitud. Ah, ya, la primera, pues. La primera fórmula. La primera. Esta. Ya está. Mira, mira, mira. Ya está. Vamos a aplicar eso. Perfecto. Vamos. En orden. Primero en S1. Obviamente. Primero en S1. ¿Está? Perfecto. Lo voy a separar el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Es alfa. ¿Y alfa cuánto es? Pi cuarto. Pi cuarto. Perfecto. Perfecto. ¿Está? El radio, ¿cuánto es en S1? El radio es 8. Al cuadrado, 64. 64 entre 8, 8 pi. Ya está. Se acabó. Vamos para S2. En S2, mira el gráfico. ¿Quién es S2? 90. El ángulo es 90, pero 90 en radianes es pi medio. Ya, tú ya conoces eso. Super archi papayita. El radio, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. Ya está. Y 4 entre 4, y ahí está. Perfecto. Vamos con S3. S3. Ahora S3. S3. Ping, ping. Oye, no te duermas. Ya acabamos. Ya está. En S3 el ángulo es pi cuartos. Perfecto. El ángulo es pi cuartos. El radio es 4 al cuadrado, 16. Ya está. Y eso sería 16 entre 8, 2pi. Perfecto. Ya está. Tenemos los tres áreas. Y a mí que me piden justamente la suma de los tres. Uy, qué papay. Ya pues. ¿No? Ya. ¿Para qué más? Ya. Por las puras estoy perdiendo tiempo acá. Ya está. Vamos. A ver, a ver. Ya está. Entonces, S1, S2, S3, S1 más S2, S2 más S3 es igual. Suma pues 8pi más pi, 9pi más 2pi, 11pi. Ya está. Esa es la respuesta. Super chip papayita. Ya está. ¿Viste? Papaya. Ya está. Entonces mira, no te olvides, siempre fíjate qué es lo que tienes, qué es lo que tienes y qué es lo que te piden. Aquí me di cuenta que tenía el radio. El ángulo no me lo daban directamente, pero me lo daban aquí, en una ecuación. Ah, ¿y por qué no el arco? Porque el arco no hay para nada, no hay ni un dato que me decía. Ah, ya, entonces necesariamente tenía que hallar el arco. Recordar que todo cuánto vale, 180. Ah, ya, profe, ahora sí ya entendí. Está súper H papayita, ¿sí o no? Por supuesto. Ya sabes, ¿ah? Entonces,
Ya sabes, date una vuelta, ahí fíjate en la lista de reproducción, ahí está la lista de trigonometría, ya con esto son 15 videos, y ahí pues está en orden, así que puedes ver, claro, me he salteado algunos, me he adelantado otros, así que, pero hay un montón de temas que te pueden servir, ¿sí? Así que ya saben, chicos, dense un saltito por la lista de reproducciones, denle like al video en Santa Caños, dale like, suscríbete, comenta también si gustas y también recomiéndame con tus amigos, ya sabes, los vecinos, todos, recomiéndame. Suscríbete, no te olvides, ¿ah? Suscríbete, dale like. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Ya nos veremos hasta la próxima. La próxima voy a hacer aplicaciones de la longitud de arcos, ¿no? El número de vueltas de una bicicleta, poleas, esos problemas que son bien bonitos, ¿ya? Así que ya saben, chicos, a repasar. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!